Hola, buenos días, feliz inicio de semana. Vamos rápidamente a tener la reflexión de hoy porque hay mucho que quiero que veamos. Estamos en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, y hoy nos corresponden dos versículos solamente, que son 12 y 13. Dice así: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. En la parte de arriba de esta lectura usted podrá encontrar otra lectura relacionada en otro evangelio, que es Lucas 24. Cuando de pronto usted lea un texto y sea muy corto y usted no lo entienda mucho, usted puede ir y relacionarlo con otra lectura que le va a ampliar mucho más a qué se refieren estos dos versículos. Estos dos versículos me le llevan al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Entonces nos saltamos a Lucas 24 al versículo, desde el versículo 13, y se llama en el camino de Emaús. Iban dos de los discípulos, no de los 11, otros dos discípulos iban camino a Emaús. Se los voy a narrar rápidamente porque el texto es bastante largo y voy a sacar solamente unos versículos muy puntuales para que reflexionemos en cuanto a ellos. El Señor Jesús ya era el tercer día. Él había prometido que al tercer día resucitaría. Él iban dos discípulos camino a un lugar que se llamaba Emaús, y en ese caminar ellos van hablando de que el Señor Jesús finalmente no había resucitado y estaban tristes, y ahí el Señor se les une y empieza a caminar con ellos y les pregunta de qué van hablando, y Él se mete en la conversación. Y Él, a través de las escrituras, empezando desde Moisés, les vuelve y les dice y les recuerda que era necesario que el Cristo padeciera, que fuera crucificado, pero que resucitaría. Es básicamente eso. Al final ellos llegan a un lugar. Estos discípulos le dicen al Señor, sin reconocer que era el Señor, que se quedara con ellos, y en la mesa ellos parten el pan y el Señor desaparece de su vista. Tengamos algo en cuenta: aquí el Señor, cuando camina con ellos, va en un cuerpo resucitado, en un cuerpo transformado, que es el mismo cuerpo que Él promete en su palabra que nos va a dar a nosotros cuando nosotros ya tengamos que partir de este mundo. Eso es algo importante que debemos saber. Ahora, vamos a ir puntualmente a los versículos 15. Dice así: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, o sea, los discípulos eran dos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Qué le lleva a reflexionar en este punto? No se le olvide que el Señor Jesús camina todos los días con nosotros, para bien o para mal. Es decir, Él está presente cuando nosotros estamos haciendo las cosas de manera adecuada, pero también está presente cuando estamos haciendo las cosas de manera inadecuada. A veces nos importa más lo que pueda decir el otro, lo que pueda decir mi vecino, lo que pueda decir X o y se nos olvida que el Rey de Reyes, que el Maestro, está todo el tiempo ahí, está caminando con nosotros. Esto nos puede dar fortaleza en un momento de angustia, saber que Él está siempre conmigo, pero también me hace recapacitar cuando yo voy a tener un mal actuar, en pensar que el Señor no se agrada de eso, porque Él está ahí todo el tiempo. Vamos también al versículo 17. Dice: y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Ellos estaban hablando de la muerte del Señor, que no había resucitado, por eso estaban tristes. Pero la pregunta que les hace: ¿qué pláticas tenéis? Hoy les quiero decir, ¿qué es lo que usted habla? Ayer usted de pronto habló con alguien, tuvo alguna conversación. ¿Qué habla usted? ¿Usted habla cosas que edifican? ¿Usted habla cosas que ayudan al otro? ¿O usted habla mal de aquel? ¿Usted siempre está juzgando? ¿Usted siempre se está quejando de Dios? ¿Qué habla?
si el Señor le pregunta a usted, ¿cómo son tus conversaciones? ¿Usted qué le diría? Eso es para pensarlo, ¿no? Vamos al versículo 21 que dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, ellos habían escuchado la resurrección, la creían en su momento, pero ahí se les había olvidado y ya estaban dudando. Acá el Señor Jesús resucitó porque Dios cumple su palabra. Todo lo que Él dice es verdad y Él lo cumple y todo es cierto y en Él todo es sí y es amén. Entonces, en ese momento Él prometió, habló de la resurrección. Hoy nosotros, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando su segunda venida. Es importante que si usted no lo sabe, el Señor Jesús va a venir a este mundo por segunda vez, pero ya no lo va a hacer en carne, ya no lo va a hacer como el hijo del carpintero, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo que Él es, manifestándose a toda la humanidad, y dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos todos le veremos al mismo tiempo. Entonces, ¿está usted preparado para esa segunda venida? ¿Está usted buscando de Dios y conociendo y sabiendo que esto que le estoy diciendo lo dice la palabra y es verdad? Bueno, vamos al versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Este versículo lo tomo porque mucha gente enseña falsamente una imagen del Señor Jesús en donde lastimeramente Él está tocando una puerta para que lo dejemos entrar. Y algunas personas dicen, invita a entrar a Jesús a tu casa, dile que se quede en tu casa. Miren, eso es falso, eso va en contra de Dios, aunque parezca ingenuo y aunque parezca bueno, eso va en contra de Dios. ¿Qué les acabo de decir? Él está en todas partes, Él camina con nosotros. Ahora, ¿cómo le vamos a invitar a que entre si Él está adentro todo el tiempo? Segundo, todas las cosas que hay son de Él, no son nuestras. No crea que usted es el que le abre la puerta, el que lo invita a pasar. La casa que usted tiene no es suya, el carro que usted tiene no es suyo. Ninguna propiedad que usted tenga es suyo, todo es de Dios, que se lo presta para administrarlo, es diferente. Así que tenga cuidado con esas imágenes lastimeras del Señor. Y finalmente les quiero decir el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cuando usted lee la palabra de Dios, arde en usted ese deseo de buscarle, arde en usted ese deseo de conocerle más, de saber más quién es Dios. Era lo que ellos decían. Mientras el Señor hablaba, el corazón de ellos ardía fervientemente. Arde hoy su corazón fervientemente por las cosas de Dios, por buscar a Dios. Si no es así, búsquele hoy, lea la Biblia, póngala en un lugar que usted la esté frecuentando siempre. Busque de Dios a través de la oración. Él siempre estará allí. Siempre que le busquemos, Él le vamos a hallar. Que Dios nos ayude y entonces nuestra oración debería ser, Señor, ayúdanos cada día a que tu palabra arda en nosotros. Padre, gracias damos por esta tu palabra y permita que sea ella un aliento fresco para nosotros. Amén. Mañana, si Dios quiere, nos vemos. Hasta luego.